Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Recibimos a Gloria Reyes, directora del programa Supérate. Gloria, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contenta de estar aquí después de un tiempito, como decía, Sí. pero regresando, aquí estamos. Gloria, fuiste diputada. Yo recuerdo que te conocí siendo diputada de la República y Así, bueno, saliste del tren de los procesos electivos porque ocupaste un cargo en la administración presente. así es. Entonces, ahora estamos en plena campaña electoral. ¿Cómo va esa participación? ¿Cómo ves el proceso de campaña de tu partido y del país? Bueno, como muchos de ustedes saben, yo soy una activista política, soy miembro de la dirección ejecutiva del partido, o sea que al margen de mi condición de De funcionaria del gobierno, pues tengo esa responsabilidad partidaria y en el pasado proceso estuve dando soporte al partido en lo que fue la vinculación con el territorio de Santo Domingo Oeste, donde afortunadamente nuestro candidato a alcalde fue el que logró el porcentaje más alto en la provincia de Santo Domingo, o sea que pasamos con buenas notas ese primer tramo de la campaña en ese espacio que nos tocó junto a Víctor Castro trabajar y apoyar al partido allá. En este momento yo diría que esta es una campaña, no campaña, un poco vemos sobre todo que el presidente ha sido muy respetuoso y cuidadoso en los tiempos electorales, entonces uno que estaba acostumbrado a un oficialismo muy activo y con mucha, con candidatos presidencial que se están religiendo normalmente, están constantemente en campaña, pues a mí me ha sorprendido mucho. Yo como estudiosa también de la política digo que esta es una campaña, no campaña, vemos ese cuidado. Por ejemplo, estamos en una tregua entre las municipales y la presidencial y el presidente está enfocado en su gestión de gobierno. Esperamos que él se reactive cuando ya inicie el tiempo la proclama de la campaña presidencial. ¿Y por qué Entonces le un atacan, poco... Gloria, disculpa, por qué le atacan en cuanto al tema de las inauguraciones? Ahora que tú dices que es una campaña, no campaña, pero que, y que el presidente está enfocado en sus gestiones. Sí, al final ha sido un debate mediático de la oposición vinculada a si le corresponde o no hacer inauguraciones en este periodo. Quienes trabajamos en la ley electoral, y yo me incluyo ahí porque soy parte responsable de que estemos hablando hoy de equilibrio de género en la participación política. En esa ley sabemos claramente que los tiempos de la campaña vinculados a los mandatos y responsabilidades del presidente entran en vigencia a partir de su proclama como candidato. Hasta mediados del mes de marzo el presidente no está oficialmente en campaña, ahora lo va a hacer y entonces sí, a partir de este periodo, entonces sí entran sus restricciones. Entonces eso es un poco también del juego político, de ese debate que es legítimo y que parte de la democracia, donde la oposición juega su rol y también el partido de gobierno juega el suyo. Vamos a brindarte un café esta mañana. Ay, pero gracias, porque Yo debo decir que para estar aquí a las 7 de la mañana en punto, Dice no, que lo necesita, que hay que Gloria. despertarse temprano. Y a diferencia de los hombres políticos, y hay parte de las Sí. cosas que las mujeres que estamos en la vida pública, no solo la política, tenemos un poco de desventaja, es que para estar aquí tempranito, maquillarse, arreglarse, hay que despertarse más temprano. Los hombres solamente se ponen un traje y salen de la casa. Y arreglar el niño, está todo listo en casa para entonces poder continuar con el día. Sí, con respecto Salud. a las mujeres se les pide un poco más. Gloria, evidentemente estar en la oposición o estar en el gobierno y hacer campaña política es diferente. Tú estuviste haciendo campaña en procesos electorales en los que estaban en la oposición y muy menguados y luego te ha tocado desde el rol siendo funcionaria y al mismo tiempo estando en la actividad política. No hay dudas de que al estar en el gobierno siempre se va a encontrar gente más dispuesta a ser más generoso porque siente que es una inversión que están haciendo y que tienen mayores niveles de seguridad en tener réditos a esa colaboración. Probablemente como persona política en la oposición recibieras menos convocatorias a entrevistas que la que recibirías luego de estar en una posición pública. Eso yo creo que es un hecho de que estar en el gobierno sitúa en un orden más privilegiado a quienes estén. Entonces, uno de los, digamos, de las dudas que surge siempre es si los procesos electorales son justos, qué tanta justicia hay, si tienen equidad, porque la oposición al parecer corre con desventaja.
Y te lo pregunto como funcionaria pública, y particularmente tú dices un programa muy sensible, que es un programa de ayuda social. Así Han es. señalado, yo he escuchado a algunos dirigentes políticos relevantes que dicen que el programa Supérate ha sido utilizado como un programa, como un arma política. Un arma política. Exacto. Que están dando más apoyo del que tienen que dar, que han dado unos bonos, decía el expresidente Fernández, unos bonos que dio educación. O sea, que todo eso, ¿cómo hacer de que ese puente, esa separación sea efectiva? Sí, definitivamente ese es parte del rol que tiene nuestra legislación de lograr un mejor equilibrio y mejor equidad en la contienda. Y eso es parte de este proceso de construcción y fortalecimiento de la democracia. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Con relación a las funciones que nos corresponde y a las irresponsables acusaciones de la oposición, yo debo aquí informar, y también quizás para mucha gente que no lo sabe, que el programa social Supérate tiene sus operaciones de inclusiones nuevas, como establece la ley, cerradas desde diciembre de 2023. Nosotros, apegados a ese mandato de la ley electoral, no hemos hecho emisión de ningún beneficiario nuevo al programa. Lo ordena la ley electoral. Así es. Es una ley en la que yo trabajé, como ya les decía. Entonces, nuestro proceso de inclusión, la última nómina de registro de beneficiarios que hicimos para estos programas ordinarios se hizo a finales de diciembre. O sea, todo lo que estamos haciendo son los pagos recurrentes con el mismo número de beneficiarios, y eso nos ha permitido tener el cuidado. Inclusive nosotros que habíamos iniciado junto a la administradora de subsidios sociales desde el principio de 2023 un cambio. Ustedes recuerdan el tema del cambio de la tarjeta de banda chip, todo ese proceso de 1,5 millones de tarjetas. Concluimos el 85% de la migración, pero siendo prudentes y cuidando lo vinculado al periodo electoral, paramos también el cambio de estas tarjetas, que esto no contraviene la ley, pero hemos ido un poquito más y hemos cuidado esa parte. Ahora, ¿por qué la oposición usa Supérate? Yo digo que es que como Supérate ha tenido tanta visibilidad en este gobierno, porque siempre el presidente menciona que ha cumplido con su promesa de fortalecer, duplicar los programas sociales, de ampliar los registros de las familias, de establecer una nueva estrategia de acompañamiento familiar para ayudar a la gente a salir de la pobreza. Definitivamente para la oposición, yo digo así en una expresión muy coloquial, es muy sexy mencionar a Supérate como algo que es muy catchy, algo que se pega mucho, y eso al final sigue siendo un elemento de argumento para la oposición, pero la realidad es que nosotros como programa hemos sido muy cuidadosos y respetuosos de este proceso, y nuestras operaciones de nuevas inclusiones han sido pausadas en el periodo electoral. Estamos simplemente trabajando con los programas ordinarios presupuestados y vinculados a lo que son los pagos recurrentes de Supérate. Hay unos tweets del doctor Leonel Fernández donde menciona Supérate de forma reciente después del discurso del presidente, y voy a leerte esta porque así podemos aclarar ese punto. Claro, Dice, claro. Asistir a los pobres sin propósito oculto de proselitismo político es lo que hace todo gobierno responsable, como lo reconoció el programa del PNUD a la gestión del 2004-2012. Pero si, como afirma el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, solamente hay algo más de 346,000 personas en situación de pobreza extrema, ¿por qué entonces se abulta el programa de beneficiarios de Supérate y se entrega 1.5 millones de tarjetas de apoyo a la alimentación? Una de dos, o el número de indigentes es mayor a lo que indica el organismo estatal de estudios de la economía, o se amplía el número de usuarios por razones políticas electorales. Si resulta que cada hogar en condición de pobreza extrema tiene un promedio de 5 miembros, solo 69,000 familias deberían recibir los subsidios sociales. No obstante, el gobierno de Luis Abinader entrega la tarjeta 22.5 veces más que el total de familias en extrema pobreza. Yo lamento mucho que el doctor Fernández, que es un hombre que para mí tiene mucho respeto en su condición de académico y un político acabado, le estén asesorando tan mal en materia de pobreza y desigualdad. Primero hay que entender que una cosa es pobreza extrema y otra cosa es pobreza moderada. El hecho de que tengamos 300,000 y tanto de familias en pobreza extrema no significa que son las únicas beneficiarias de los programas sociales, ese es el primer elemento.
estamos hablando de que la pobreza, en términos generales, la pobreza monetaria, este año se sitúa en 23.4%. Entonces, con esos números es justamente lo que nosotros utilizamos como el programa de cobertura de acuerdo a esas familias que se encuentran en condición de necesidades, vulnerabilidad, no solo de pobreza extrema. Y lo otro es, ¿por qué hemos reducido la pobreza? Si el presidente Fernández se habría detenido a leer el informe del Comité de Pobreza de la semana pasada del Ministerio de Economía, habría leído que una de los elementos que indica el Comité de Pobreza que han sido el resultado de la reducción de la pobreza es justamente la ampliación de estas políticas monetarias de protección social, de transferencias. La alimentación escolar sumado a la ampliación de las transferencias monetarias condicionadas, es decir, los subsidios sociales, han dado como resultado que la pobreza no aumente 2.5%. Entonces, esa es la respuesta, justamente porque el gobierno ha ampliado el programa, ha aumentado el monto de la transferencia. Es la razón por la cual la pobreza monetaria, junto a otros elementos vinculados al incremento de los salarios mínimos, vinculado a los nuevos empleos que se han registrado, esa sumatoria de políticas ha logrado la reducción de la pobreza. No es a la inversa, no es hay más pobres porque se amplían los subsidios. Exactamente, no. Hay menos pobres porque se amplían los subsidios. O sea, la lógica debe ser esa. Ahora, Gloria, ahora y al margen de la declaración del expresidente Fernández, cuando una persona está recibiendo subsidios, ¿resuelve la pobreza? O sea, porque el día que no se lo dan... Son dos rutas diferentes. Una cosa es atender la urgencia y la necesidad del momento, que es la ruta inmediata. Ahora hay un tránsito de una ruta a mediano plazo, que es la que hemos constituido con el acompañamiento familiar, que procura que la gente salga de la dependencia. Por eso todos los programas que hemos diseñado como superemprendedoras, que promueve el emprendimiento de las mujeres, que el presidente justo ayer en la semana hablaba de eso, todos los programas vinculados a agricultura familiar en las zonas rurales para la generación de medios de vida para las familias, para que puedan tener sus propios ingresos, se puedan graduar de esta dependencia de los programas. También lo que hacemos con artesanías, para que ustedes tengan una idea, en estos 4 años hemos logrado un volumen de venta para los artesanos del programa de cerca de 50 millones de pesos. Entonces, esas acciones quizás no son las que más sonido tienen porque la gente habla de la tarjeta, pero realmente el grueso del trabajo que hacemos en Supérate es justamente la creación de capacidades, la formación. En 4 años, junto a Infotep, hemos capacitado 250,000 personas de los programas sociales. Entonces, son dos rutas simultáneas. Una es atender el problema, también pensar, señores, que el contexto actual no es un contexto normal, venimos de una pandemia. Tuvimos que ampliar la cobertura porque mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se quedó en desventaja ante la condición de la realidad del COVID. Y ahora es que comenzamos a ver un poco de normalidad. Ya todos los puestos de empleo que se perdieron en COVID se recuperaron. Ya estamos viendo que las mujeres que fueron las más rezagadas por el COVID son las que más están siendo empleadas en los puestos nuevos creados. O sea, hay un panorama que 4 años después comenzamos a ver que se inicia una ruta de cambio, y por eso en los próximos días vamos a hacer un gran evento para comenzar a presentar los testimonios, las historias de estas mujeres que han superado su condición de vulnerabilidad. Pero no es una cosa que tú entraste al programa hoy y ya mañana tú saliste. O sea, es un acompañamiento, un proceso que la recomendación que hacen los organismos internacionales de pobreza calcula que este acompañamiento tiene que rondar entre los 24 o 36 meses para tú hacer un acompañamiento integral. Combatir la pobreza es quizás el desafío más grande de cualquier gobierno. Si fuera tan simple, no existiera pobreza en ningún gobierno del mundo. Entonces, justamente lo que el presidente Luis Abinader nos ha instruido es hacer un reenfoque a esa mirada asistencialista, que es la que hemos heredado y que tradicionalmente han manejado nuestros gobiernos, a una mirada más vinculada a la superación de la pobreza. Y ese es el propósito del programa Supérate. Pero definitivamente hay que atender un problema de hoy, porque la gente tiene que recibir apoyo, tiene que recibir la atención para su condición de vulnerabilidad, sacarla de esta condición de vulnerabilidad, acompañarla, crear capacidades, generar medios de vida, que entonces sí logre el propósito de que esta dependencia se concluya de esta asistencia del Estado. Entonces,
para recalcar el tema de la ampliación de subsidios y de la pobreza, ¿ustedes tienen además de esos planes de, por ejemplo, el bono de tal cosa, el bono de lo otro, hay programas que se dirigen hacia evitar que la gente solamente dependa de esas entregas? Correcto, sí, claro, porque el programa Supérate, hay que entender, una cosa son los subsidios, que es la transferencia económica. Ahora el programa en sí, su propósito es el acompañamiento de las familias, es la creación de capacidades en la gente para que pueda por sus propios medios, por sus propias aspiraciones lograr una superación y si uno puede ir a quizá usar esta expresión, un desconectarse de esta dependencia social del gobierno. Ahora, siempre habrá una población que requiere atención, por eso nosotros, parte de las acciones que el gobierno ha profundizado es el propósito de fortalecer el acompañamiento de las familias, no solo desde el punto de vista de la inclusión económica, también en elementos tan importantes como el cuidado familiar. Como quizás ustedes también han escuchado, el gobierno lanzó un piloto de comunidades de cuidado. Este piloto de comunidades de cuidado tiene varios elementos. Primero, procura fortalecer todo el Sistema Nacional de Cuidados y articular una red de protección para las familias que tiene que ver con el cuidado de adultos mayores, con el cuidado de personas con discapacidad dependiente y con el cuidado de niños y niñas de primera infancia. Ahora, ¿qué estamos haciendo con la protección social? Bueno, nos hemos dado cuenta que una de las principales barreras para que las mujeres salgan de la pobreza, o sea, tenemos mujeres que tienen ayudas del gobierno, creamos sus capacidades para que aprendan un oficio. Ahora, ¿cómo se emplean? Bueno, es más difícil cuando tú tienes 4 niños que dependen de ti, o cuando tú tienes un niño con una discapacidad que tú no tienes con quién dejarlo, o cuando tú tienes tu papá o tu mamá que están enfermos y eres tú la que tiene que cuidarlo. Entonces, el gobierno se ha propuesto desarrollar una política no solo de servicios de cuidado institucionalizados, como los conocemos, como está el INAIPI, el CAIPI, los centros de día de los adultos mayores, sino que en casos extremos donde se requiera la visita domiciliaria y la asistencia domiciliaria, estamos constituyendo la primera red de cuidadores y cuidadoras domiciliarios, que justamente va a apoyar a esas mujeres en su inserción laboral o en su capacitación. Entonces, estos son también elementos complementarios de esta política de protección social del gobierno. Gloria, ¿cómo evitar que, por ejemplo, los programas sociales, porque los gobiernos dicen, ok, eso lo pone como en cercanía con la gente, y la gente que recibe 1.000 pesos, 2.000 pesos, lo que sea, es una persona, es un votante agradecido, digamos. Así lo ve la oposición, dice, bueno, tienen a la gente de que está en la nómina, tienen a los votantes agradecidos que le están llegando unos chelitos. ¿Cómo evitar que un programa social como el programa Supérate no se contamine con el quehacer electoral? Muy simple, como lo hemos hecho, fortaleciendo la autonomía de las familias, educando a las familias, construyendo ciudadanía y dejándole un mensaje claro a la gente de que estos programas son un derecho, como el presidente desde su campaña lo dijo. Al final todo tiene que ver con ese empoderamiento, porque yo como directora puedo tener una instrucción, pero quizás en el territorio pase otra cosa. Ahora bien, que sí es algo que nos garantiza que esto no se utilice ni se instrumentalice, que los ciudadanos sepan, como nosotros hemos logrado, que este es un derecho y que no importa el gobierno que venga, usted si necesita estas ayudas, este acompañamiento lo va a tener porque es un derecho que le asiste. El miedo que en la oposición cuando era gobierno le presentaba a los beneficiarios de los programas sociales era que si venía un gobierno nuevo le iban a quitar las ayudas, no nos olvidemos de eso, eso era un tema de campaña, eso era instrumentalizado, incluso tenemos historias de cómo se paraban en los centros de votaciones con los listados de los beneficiarios de los programas sociales para obligarlos a que votaran por el partido oficialista. Eso usted no lo va a encontrar en este momento. Primero porque los ciudadanos saben que esas ayudas son de ellos si las necesitan y eso no está en juego. Y segundo, porque nosotros tenemos un mandato muy claro del presidente de cuidar y proteger estos programas. A veces incluso en mi mismo partido hay gente que no se está media guapita conmigo, pues es que ¿Guapa por qué? Bueno, porque quieren información, ¿no? Esto no se puede. Aquí la gente información de sí, como era la costumbre, para ver quiénes son los que reciben quiénes Supérate. son y que no sé cuánto, y eso no se puede. O sea eso que la piden.
Pero es que es la cultura política, porque fue lo que el PLD instaló. Por eso es que ellos están así como están, porque era lo que ellos hacían. Entonces creen que somos iguales y no somos iguales. El tema, por ejemplo, este gobierno no maneja la política social como la manejaba el PLD. Esa es la realidad, ni como la manejaban los otros funcionarios que ahora están en el otro partido. Hablas de compañeros guapitos. También el tema del empleo, de ver con clave política las designaciones de empleados y de que te llegan todos los días. No, ya eso ha mermado mucho, eso ha mermado mucho. Claro, siempre hay una expectativa, pero sabemos que el Estado no da para emplear a toda la gente que votó por un partido político. Esa es una parte que se cuestionó incluso en el Senado de la República. Recuerdo a alguien de la oposición decir que la nómina de Supérate se había más que triplicado, cuatriplicado. Claro, porque se ha duplicado porque el programa se duplicó. Y si se supone que este es un programa que acompaña a las familias, yo tengo que tener el doble de supervisores familiares que hacen visita domiciliaria. Si yo he creado nuevos programas como las comunidades de cuidado y como una estrategia de inclusión, se supone que esos programas requiere que el personal se vincule. Si hay una justificación de una institución para que tenga una nómina no duplicada, quizás triplicada de Supérate, justamente porque para eso es que se está creando mayor servicio para el ciudadano. Mientras más delegaciones o puntos de servicio ciudadano, yo tengo que tener una computadora, un local. El presupuesto supongo que subió también. ¿Qué tan sí, ¿de cuánto es el presupuesto en Supérate en estos momentos? Bueno, como ustedes saben, hemos vinculado también lo que son la ampliación de las transferencias y el anual en todos los subsidios y la parte operativa, estamos hablando de para este año de cerca de 50.000 millones de pesos. Ustedes tuvieron problemas, perdona Indira, solo este problema y ya te he dado con Indira, que tuvieron problemas con la tarjeta en un momento determinado. De hecho, yo creo que la última entrevista que tuvimos con Gloria Reyes aquí fue con el tema de muchas mafias. Sí, lamentablemente, así como ha aumentado la tecnología, ha aumentado el ciberdelito. Yo le comentaba a una amiga, ¿cuándo habíamos escuchado eso de chispero, que se hablaba de los chisperos? Eso es algo muy reciente, porque así como la tecnología ha avanzado, han avanzado la tecnificación de los ciberdelincuentes. Es como un oficio, chispero. Lamentablemente. Entonces, en el caso de los programas sociales del mundo, no solo en República Dominicana, post pandemia, fueron víctimas de ataques de estos delincuentes y afortunadamente, luego de un gran trabajo que está haciendo la administradora de subsidios, se ha logrado hacer junto a los bancos, porque como ustedes ya saben, el programa Supérate no gestiona ni administra las tarjetas. Nosotros somos los que acompañamos a las familias. Hay una entidad que es la administradora de subsidios, la responsable de administrar, gestionar y con los bancos prácticamente tener la gobernanza de este tema de las emisiones de la tarjeta, pero la tarjeta se llama como la institución, entonces por eso siempre la gente me pregunta a mí, aunque yo muy poco puedo decir del proceso real e interno de las transferencias, pero sí, parte del propósito de cambiar todas las tarjetas de banda, esa tecnología vieja y desfasada a tarjetas de chip, fue justamente para lograr blindar y asegurar el sistema de subsidios. Tenemos aquí en el chat del programa El Día, en YouTube, siempre la gente está muy atenta a las entrevistas y hay varias preguntas y varias denuncias incluso que hacen. Por ejemplo, hay una persona que dice que en febrero se depositó varias veces y hay otra que dice que en febrero eso fue una feria que hubo básicamente con el tema de las tarjetas y otra que indica que hay algunas personas que tienen 2 y 3 tarjetas, que conoce de personas que tienen varias tarjetas. Bueno, con el último caso, si hay personas que tienen más de una tarjeta, eso es imposible hacerlo porque es una cédula a una tarjeta, no se puede. Lo que puede pasar es que en un hogar haya más de un beneficiario y esas son de las cosas que, si no hay condiciones que lo ameriten, por ejemplo, tú eres un núcleo familiar y tu hija quedó embarazada y está dentro de esta vivienda, es posible que haya esos casos. Se hacen revisiones y supervisiones para eso, pero siempre nos ha pasado, siempre se escapa, pero es parte del día a día que nos toca. Con relación a transferencia y depósito, no se ha hecho. En febrero indican eso específicamente. No pasó, tú sabes que ahora. ¿En febrero fue el mes electoral? La gente con las redes sociales opina y dice cualquier cosa y parecería que es verdad porque lo dijeron en las redes, pero siempre hay que pedir la evidencia y los datos. Decían que se usó el bono de Navidad, decía la oposición, y yo preguntaba hace unos días, pero ¿dónde lo usaron? O sea, si tú tenías 1 millón de tarjetas guardadas para usarla en las elecciones, 1 millón de tarjetas se notan, tú tienes que haberla visto en un supermercado y yo en el mes de febrero no vi nadie consumiendo ninguna tarjeta en ningún comercio, en ningún supermercado. Ahora, es muy fácil hacer este tipo de acusaciones y afirmaciones sin ninguna base, sin ninguna evidencia,
pero como decimos en República Dominicana, la boca lo aguanta todo. Esas son las prácticas que lamentablemente se O las se redes lo utilizan. aguantan todo. Sí, las redes. ¿Cómo se hacen ustedes, Gloria, con esas provincias que históricamente son las más pobres y que siempre siguen en los rankings como las que de menos recursos? ¿Cómo Mira, se hacen el ustedes con gobierno creo que ha hecho algo interesante y es que de alguna manera el presidente ha tenido muy claro la necesidad de descentralizar el presupuesto y eso comienza a generar cambios en las provincias más vulnerables, porque desde que tú comienzas a pensar, bueno, no había agua potable y ahora hay agua potable, no había un hospital y ahora hay un hospital. Tenemos un seguro de salud universalizado prácticamente. El hecho de que la gente pueda atenderse en cualquier situación de salud, eso es una mejoría para las familias. La universalización del uniforme escolar, que también era un gasto importante para las familias. Hay diferentes hitos que nosotros como gobierno de manera integral estamos atacando de las problemáticas estructurales de nuestras provincias más vulnerables, que yo sé que parte de ese resultado de reducción de pobreza monetaria es justamente eso. Entonces, no se trata solo de una transferencia, la transferencia sola no cambia la vida de la gente, es un paquete de servicios que tiene el Estado que seguir garantizando para que esa condición de vulnerabilidad y de pobreza se reduzca hasta que logremos erradicarla, que es el propósito. Por ejemplo, nosotros quisiéramos que en el gobierno próximo hablemos de que la pobreza extrema está erradicada en la República Dominicana y ya estamos trabajando en planes para eso. No importa quién gane. Ese es el propósito, esa debe ser la visión que los actores de la nueva política tenemos que promover. Y si hay, desde mi punto de vista, ya como política, algo que reconocer al presidente, es que ha iniciado un cambio importante en la política dominicana. Bueno, nos vamos, Gloria Reyes, terminamos esta entrevista, pero tomando en cuenta que el 8 de marzo está a la vuelta de la esquina, te pregunto a ti, tú eres mujer, eres política, fuiste diputada, corriste por ahí para esa diputación, ahora eres funcionaria pública. ¿Es distinto ser mujer y ser política que para los compañeros hombres? Sí, claro, es ¿Por qué? distinto. ¿Cuáles son los obstáculos que todavía ves? Es distinto, primero porque existe una desigualdad vinculada a los roles que se nos asignan, los roles de ser hombre y ser mujer, sobre todo teniendo que ver con los temas de las responsabilidades domésticas y familiares, que son una carga más para las mujeres. Eso es lo primero, que es lo básico. Luego tú lo puedes asociar a también las expectativas que se tienen de los hombres y las mujeres políticas. Por ejemplo, si fuera un compañero mío el que estuviera aquí, gente que está mirando no se fijara cómo está mi chaqueta, si yo estoy bien peinada o no, pero un hombre eso simplemente no pasa. Pero seguro yo salgo de aquí y hay alguien que va a criticar que yo no me peiné bien o que el maquillaje no me quedaba bien. Entonces hay elementos que por la condición de ser mujer también es como que están ahí. Añadido, sí, un agregado. Otra cosa es que generalmente las mujeres, sobre todo las que van como candidatas, ya yendo a esa parte activa, no tienen los apoyos que naturalmente tienen los hombres, que se ven como las candidaturas potables. Que hay excepciones, claro, hay excepciones. Hay mujeres que tienen quizás la condición de estar vinculada a un equipo político, ser familiar de un líder político importante, que eso es otro problema, que sí. eso es mucho más fácil. Entonces no podemos juzgar el rol de una mujer privilegiada en una condición especial o la coyuntura de esa mujer política privilegiada con la de todas las demás mujeres que hacen política, que requieren la posibilidad de condiciones más igualitarias para ascender, para crecer y para lograr espacios y escaños políticos. O sea que sí hay una diferencia importante, sobre todo en el seno de los partidos políticos. ¿Que eso ha mejorado? Claro, eso ha mejorado muchísimo. Era muy difícil pensar en que una mujer por sus propios méritos, por su trabajo sola, pudiera llegar a ser regidora, alcaldesa. Ya tenemos casos así. En el pasado generalmente tenían que ver con la esposa del líder, la hija del líder, vinculada emocionalmente a un hombre. Ya esas cosas las hemos superado, pero eso no significa que no nos falte mucho más por delante. Una noticia y creo que una nota positiva es que en estas elecciones municipales logramos el 40% de las elecciones, 41% de mujeres, con lo cual estamos viendo también que esa participación activa de las mujeres comienza a notarse en estos espacios de decisión. Nos queda el Congreso, yo tengo muy buenas expectativas, sobre todo con las mujeres que tiene nuestro partido, que van como candidatas a diputadas. Esto comienza ya en los próximos días, vamos a conocer los perfiles. Yo les pido a la gente que también
ve a las mujeres que son candidatas y que apoyen a las candidatas y a los medios que las inviten, porque así como cuando yo fui una joven candidata a diputada, que muchos medios me permitieron presentar mi propuesta, que la gente me oyera, eso me ayudó a difundir mi mensaje. Entonces también de esa manera, indirectamente también apoyamos a las mujeres. Tú sabes que aquí dije un día, porque hubo una queja de una ahora candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana, Carmen Rita, que decía que vio de repente en los medios de comunicación una mañana que estaban todos los políticos, ¿verdad?, de su partido, todos eran hombres. Y yo le dije por aquí, y lo repito, que la mayor parte de los políticos, de los partidos políticos, mandan listas de personas que son sus portavoces y generalmente son todos hombres. Por eso que digo, eso, que esa mandan también a lo interno de los partidos. Claro, porque esa desigualdad comienza en las estructuras partidarias, no es porque al final la política pública es lo que pasa en los partidos internamente. Y por eso la apuesta nuestra de las mujeres que estamos en los partidos políticos y que creemos en la importancia de la participación política de las mujeres, porque no todas las mujeres políticas creen en eso ni apoyan esa agenda. Las que sí estamos en eso, queremos que más mujeres tengan espacio para expresarse, no por su condición de mujer, sino por sus capacidades, por su talento, porque las mujeres que están en los partidos políticos... el mundo es muy aburrido, solo puro no, y que las mujeres que hacen política trabajan, tienen todos los méritos, y si llegaron a esas posiciones es porque se han fajado y han hecho política. ¿Por qué no? Así que abran el espacio a las mujeres. Gracias, Gloria Reyes, por estar esta mañana aquí con nosotros, directora de Supérate. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, Germán Marte está preparando desde ayer algo sobre el ámbito político en República Dominicana, algo que ha ocurrido en las últimas horas, así que vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. Buenos días.